su historia se podría definir como mujer, pionera, arte abstracto y nazis. Esas palabras son las que van a transcurrir durante toda su vida. Primero que nada, Hilma af Klint es una artista que recién conocimos en el 86, por una gran exposición que se hizo, pero ella nació en 1862 y fallece en el 44 por un accidente de tránsito, ¿sí? Hilma nace en un pueblo dentro de Estocolmo, una zona dentro de Estocolmo, y se dedica a trabajar en el arte. Él ya a muy temprana edad pierde a una hermana por una gripe, y comienza a vincularse con el espiritismo. En esa época no era algo extraño. No. Al principio del siglo XX el espiritismo estaba de boga, los médiums estaban por todos lados, e incluso los ejércitos utilizaban a médium para poder controlar y adivinar las estrategias de su enemigo. En el periodo de la Primera Guerra Mundial hubo ejércitos enteros y en la Segunda también. Por lo tanto, no era extraño que esta mujer, lo aclaro porque va a ser importante para una teoría que existe, para revocarla, ¿sí? Ella comienza a investigar toda la parte del espiritismo y encuentra en el arte la posibilidad de manifestarlo. Ella va a entrar, en realidad va a salir en 1887 de la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo con honores. Esto es importante. Ella va a ser la mejor de su clase y la mejor incluso en los 5 años venideros y los anteriores. Y ella, alrededor del 1904, ya va a tener un grupo formado, que son el grupo de las 5, que son otras 4 mujeres que se dedican a diferentes corrientes del arte y que tienen su estudio propio. 1904, 5 mujeres sola, sin que hubiese un hombre que controlara su estudio, sin que hubiese un manager hombre, sin que hubiese un curador. Ellas trabajaban solas. Imaginemos el poder que tenían estas mujeres, o la personalidad que tenían estas mujeres, para que nadie se vinculara en su arte y las dejara tranquilas. Porque en este mismo periodo de tiempo, recordemos que tenemos a Claudette, claro, que la encerraron en un psiquiátrico. Esto es importante, o sea, en ese mismo que periodo de tiempo no era fácil funcionar. No es una mujer que se dejara llevar por lo que claro, se decía. Claro. Este grupo de las 5 tenía una particularidad. Ellas entraban en trance y hacían diferentes sesiones espiritistas para poder canalizar toda la energía del plano astral y transmitirlo a sus obras. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, que Hilma tenía un proceso que era, ella miraba una llama de una vela durante un par de horas hasta que habría como una especie de portal. Entraba en trance y había una especie de portal con la que supuestamente ella se comunicaba con los grandes maestros. Los grandes maestros no estaban en el más allá, ni estaban en ninguna parte, estaban como en otro plano, como en un plano paralelo, una dimensión paralela, ¿sí? O al menos eso es lo que explica ella en sus libros. Después que ella terminaba ese trance y le bajaba la información, iba a pintar. ¿Qué le pasa a Hilma? Lo que estos grandes maestros le explicaban, según su diario, no se podía contemplar, no se podía pintar con lo figurativo. No había nada en la Tierra, en el mundo, que pudiese representarlo. Entonces ella comienza a trabajar la abstracción. El primer trabajo de abstracción que tenemos registrado es en 1911 por Kandinsky. Su primer serie de cuadros que le encargaron, esto es importante porque dicen, no, porque Hilma no produjo, no vendió, no. Si en 1904 le encargaron 26 cuadros que tenían que representar el plano astral, otros espiritistas, otros grupos de espiritistas y teofistas le encargaron estos cuadros. Y ella produce en 1904 cuadros de hasta 2,10 metros por 1,20 de ancho, que son 26 cuadros de piezas abstractas. Las primeras piezas abstractas como 26 corriente. 26 de 2 metros por 1,20. Y lo hace en un año. Impresionante. Para que tengan una idea de la producción que esta mujer manejaba, en 1907 a 1911 va a realizar de similares características y más grande, 111 piezas. Claro. Su producción va a terminar el día de su muerte con 1.200 cuadros de gran envergadura, muy poquitos pequeños, y más de 15 libros con toda la teoría del arte abstracto y de todo el significado de lo que ella iba aprendiendo de los grandes maestros. Hay una historia muy tonta, y lo voy a decir. Hablas de grandes maestros, los que ella canalizaba. Claro, los grandes maestros eran lo que ella le canalizaba la energía. Así los mencionaba ella. Que hay una cosa que es interesante. Nosotros lo traducimos como maestros en masculino, pero en el sueco no tiene género. Claro. Tampoco hay una explicación, porque en ese periodo de tiempo no podían ser grandes maestras perfectamente. Sí. O sea, porque eran entidades que no tenían sexo. Sí. Ella va a conocer en un momento a Rudolf Steiner, que en 1808 creó una comunidad teofista, ¿sí?
manejaba también el espiritismo y tenía como una teoría muy, muy extraña. Las malas lenguas, porque hay muchas cosas que la gente empieza a repetir porque la dice un divulgador o un influencer y se hace como una cadena continua. Dice, este hombre le dijo, no publiques tus cuadros hasta después de 50 años de muertas porque la gente va a creer que sos bruja. Este hombre no era nadie. La conoció a Hilma durante 2 o 3 años. Aparte, Hilma ya exponía. En 1913 la contratan para hacer los cuadros del templo, que son otra serie más de como 50 cuadros. Claro. Ya exponía, ya vendía, ya tenía su atelier, ya tenía su estudio. Una persona que en 2 años, 3 años pinta 111 piezas, no se avergüenza de su arte. Sí, obvio. Está totalmente convencida de que ese arte es el preciso. Sí, sí, sí. Entonces, esta historia de que este hombre la obliga a no revelar su arte, porque en su testamento ella pone que sus obras van a ser mostradas 20 años después de su muerte, porque el público no lo entiende. Hay una interpretación a medias. Hay un vasco, Uñaki, que es un historiador de arte, que es el único que ha conservado todo el registro de su vida y que ha analizado sus textos y demás. Y él contempla muchas posibilidades. Y una de las posibilidades de por qué Hilma no quería mostrar su trabajo es el periodo bélico que existía en la época. Claro. Ella elige un sucesor, su sobrino, que va a ser el que va a instalar la fundación Hilma Cliff en 1972 y va a empezar a promover que los cuadros de su tía se vean por el mundo. Pero en el periodo que ella decide, este era un niño. Ella deja la herencia a un niño de 11 años. Claro. En el 44 ella fallece en un accidente de tránsito de forma imprevista. Pero en ese periodo de tiempo Suecia y todo el resto de Europa estaba controlada por el ejército nazi. ¿Y qué tenían los nazis con respecto a las vanguardias? Que todo lo que no era neoclásico lo tocaban fuego. Claro. Entonces, el arte de Hilma, el arte abstracto, no era que no fuese entendido por el pueblo, porque en esa época ya existía Kandinsky, ya existía Mondrian. Y ya venía pintando ya venía pintando desde el principio del siglo y venía vendiendo. Claro. Lo que ella habla de que no entienden es que los nazis no entienden. Claro. Y no quiere mostrar el resto de su obra, la obra que queda, porque tiene miedo que la destruyan. Claro. Porque en ese periodo de tiempo, Alemania mencionaba todas las vanguardias como el arte degenerado. Claro. Entonces ella no podía arriesgar a eliminar su legado, porque este legado no solo era de ella, venía de otro plano. Había una canalización que ella había plasmado. Claro, estos seres le habían revelado un secreto y ella tenía que conservarlo. Claro. Recordemos que cuando hablamos del tarot hubo un artista del siglo XX que hacía el mismo procedimiento de pintura espontánea después que entraba en trance. Por eso es que es común. Sí, sí. Entonces, que a ella no le fueran a entender sus obras de arte y la fuesen a acusar de bruja, parece chistoso porque es como un concepto de, bueno, no conozco la historia del siglo XX o no conozco la historia de ese periodo de tiempo, entonces pienso que la van a acusar de bruja. No, la brujería, el esoterismo, el espiritismo, era moneda corriente, la gente estaba fascinada. Es cuando se produce mayor cantidad de libros, mayor cantidad de investigaciones. Totalmente. Además, ¿por qué una mujer se va a dejar de influenciar por un hombre que prácticamente no conoce? ¿No? Ella va a dejar de pintar en un momento, que es en el periodo que ahí es donde se agarran los teoristas del complot de que ella se dejó influenciar por un hombre, entre 1912 y 1913, pero porque la madre cae enferma. Entonces ella deja para poder cuidar a la madre, porque lamentablemente ella tenía hermanos varones, pero el rol de la mujer, y es soltera, tenía que cuidar a la madre. Ella en el 42 va a empezar a escribir sus libros de esoterismo y de filosofía. Ella empieza a vincular la abstracción, el plano astral y la vida cotidiana con una filosofía de cómo llevar el arte abstracto. Claro. Algo similar a lo que había hecho Kandinsky en su periodo de tiempo, pero ella va a abarcarlo de un modo más personal. Los libros de ella todavía no se publicaron, o sea, hay algunas publicaciones pero son unos 12 libros que tienen un contenido enorme. La base de su trabajo era la espiral, porque era algo infinito, y el círculo porque era símbolo de perfección. Al menos eso está en su primer libro, en los pocos datos que podemos tener. Bueno, también a partir de cualquier meditación o cualquier cosa, son las primeras imágenes que surgen en cualquier canalización. Claro. Imagínate que tal vez hoy en día se puede llegar a más, pero ella es una pionera. Sí, sí, totalmente. Es la creadora del arte abstracto. Por más que hasta el día de hoy es discutible, porque es cierto, el arte abstracto existe desde la época prehistórica y en 1850 hubo unas experimentaciones, pero las experimentaciones no alcanzan para mencionarte como el creador. Claro. Ahora, si yo en 2 años hago 111 piezas, es que como que el proceso pictórico lo domino perfectamente. Claro.
Y aparte hay que verlas. O sea, Gilma trabaja todas las corrientes que hoy podemos estudiar del arte abstracto. El arte abstracto orgánico, el suprematismo, el constructivismo, un abstracto más dinámico, un abstracto más simbólico. Claro. En su obra podemos encontrar todo. En su obra podemos analizar la historia del arte abstracto, pese a que ella pintó por 50 años. Claro. Que haya estado escondido también se da por un motivo. Cuando el sobrino, cumplida la fecha, va y presenta sus trabajos en Estocolmo, le dicen, no, mirá, ahora no es el momento. ¿Pero por qué no es el momento? Porque estábamos en el periodo del arte óptico y del minimalismo, que era una corriente abstracta. Claro. Entonces era como competir con lo nuevo y era muy superior. Entonces se va a llevar un tiempo más y recién en el 86 vamos a tener su primera muestra. 1986. 1986, ella murió en el 44. O sea que 42 años después. Sí. Por supuesto, imagínate que ella en el 44 no pensó que los nazis se iban a perder en un año. Obvio. Porque dominaban toda Europa. Claro, por eso dejó el testamento. Por eso te pone tantos años. Claro. Claro. Esto va a durar un tiempo más. Cuando Claro. ya no haya más nazi, presenta mis cuadros. Aparte nadie se piensa, también puedes poner 20 años porque nadie se piensa morir mañana. Claro. Me dijo travestismo, mascotas un poco grandes, exóticas, reconocimiento. ¿Cómo Sí. anda, Mario? Bien, por suerte. Acá. Me alegro, para mí es un placer tenerlo acá Gracias, igual. siempre. Si hoy vamos a hablar de una de las artistas, en realidad de la principal artista para mí del siglo XIX, que es Rosa Bonheur, que nació por allá por el 1822. Su historia es como, es bien se podría hacer una serie en cualquier plataforma y sería un éxito, porque todo lo que pueda pasar en una vida excéntrico está en la vida de ella. Nació ya por el 1822 en Burdeos, en una familia que estaba inmiscuida en una religión, una rama de la religión católica que era el sansimonistas, que ellos decían que el próximo Mesías iba a ser mujer. Y a su vez promovían la educación igualitaria entre el hombre y la mujer para que la mujer tuviese la misma educación y la misma formación que un hombre y cumpliera los mismos roles de equidad de género en la sociedad. Una adelantada. Claro, la familia de ella estaba en ese conjunto religioso que prácticamente ocupaba todo Burdeos y que fue muy fuerte al principio del siglo XIX y luego con el conservadurismo que se genera en Europa a finales del siglo XIX va desapareciendo. Su padre es el que le va a introducir en el mundo del arte a partir de los 6 años. Él era artista, tuvo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, y todos fueron artistas, escultores y pintores, pero ella fue la que se destacó. Se destacó porque tenía como una personalidad muy particular, era una mujer muy aguerrida, que se dedicaba de lleno a la investigación. Su mundo del arte es el animaliari. El animaliari significa que se basa más que nada en pintar animales y escenas de bestias o lo que podría ser el trabajo de campo, lo que podría ser la pintura gauchesca, digamos, Sí. de este lado del mundo, pero en Europa, y así como también animales exóticos. Se dice por ahí, yo estuve buscando fotos y no las conseguí, lamentablemente, pero hay mucho registro escrito, de que tenía 2 leones de mascota, que los Casi crió nada. desde pequeños. Sería ¿Sí? de Leo ella, ¿no? Debería ser de Leo. Debería ser. Bueno, ella comienza a estudiar pintura en Francia, porque el padre, después que fallece su esposa, se mudan a Francia y abre la primera escuela para mujeres de dibujo. Esto es importante porque hay que tener en contexto que Rosa no se crió en una casa cualquiera, sino que se crió en una casa que apoyaba la formación y la educación de las mujeres. Claro. Algo que estaba prohibido desde la primera revolución en Francia, cuando la fraternidad y todos los aires de Sí. libertad, lo primero que hicieron fue cortar las posibilidades que las mujeres estudiaran arte. Y hasta entonces era como medio mal visto, por decirlo de una manera. Pero Rosa a los 26 años va a conseguir el primer premio. Una cadena de premios la van a llenar porque su arte es espectacular. Podemos tener, así los más conocidos que se pueden encontrar por internet, el Cid, que es el retrato de uno de sus leones, que está en el Museo del Prado, y ferias de caballos, que es exactamente eso, es una venta de caballos donde está al máximo está el máximo exponente del movimiento de los animales, de la anatomía y de la figura de lo que sería este arte equino, que lo pueden encontrar en el MoMA o en la página del MoMA. ¿Por qué ella era tan buena con los animales? Bueno, primero que nada, reza la leyenda de que no aprendía a leer, no tenía la capacidad de aprender a leer porque era muy distraída, y su madre le dijo, bueno, aprendete el abecedario, pero elegís un animal por cada letra. Y
Y ahí comenzó su primera investigación. A los 4 años comenzó su investigación sobre los animales. Cuando llega a París, va a empezar a ir a mataderos, va a empezar a ir a zoológicos, a ferias de venta de animales, e incluso se va a anotar como oyente en la facultad de veterinaria para aprender anatomía y fisionomía de los animales. Esto la va a hacer que se empiece a juntar con diferente cantidad de personas muy vinculadas a la zoología y a las ciencias naturales. Y para que tengan una idea también de dónde puede haber tenido una visión totalmente diferente del arte, de cómo explotar el arte desde un punto ajeno a lo figurativo humano, su padre era amigo de Goya. Entonces también tenía como ciertas vinculaciones con un arte rupturista. Claro. Ella, además de todos los premios que tuvo y que ya era afamada, en 1857 va a conseguir el primer permiso de transvestismo que se obtiene en Francia. Cuando hablamos de transvestismo, el transvestismo, vestir una mujer que se pusiera pantalones, para los franceses era ser travesti. Entonces era ilegal y uno podía ser multado. No iba a ir preso, pero podía irse multado. Entonces ella se presenta, como se metía en las jaulas de los zoológicos para poder pintar los animales salvajes, dice, yo de vestido no puedo estar. No puedo andar de vestido entre la maleza, o si tengo que correr, o si me tengo que escapar, entonces sí o sí tengo que utilizar un vestido. Este permiso, un pantalón. Entonces ella se pone ese pantalón y cada 6 meses tenía que renovar este permiso de travesti. Y se llama así, es permiso de travestismo. Luego va a alegar que son por condiciones médicas, que no puede usar falda, y un médico amigo le va a firmar la documentación para que se la sigan dando. ¿Por qué es importante esto? Porque ella va a ser la primera mujer que va a tener una línea de muñecas propia. ¿Por qué? Fue tan importante que Rosa se colocara un pantalón en el París del siglo XIX, que grandes marcas dijeron, che, tenemos que explotar esto, y empezaron a salir muñecas de porcelana con la indumentaria que ella llevaba. Claro. ¿Sí? Ahora seguro la vamos a mostrar a la imagen durante esta charla, pero se empieza a hacer una colección. Es la primer Barbie. La primer Barbie que existe, en realidad, el concepto de Barbie es de Rosa, de una mujer lesbiana, aguerrida, y que iba con todos los conceptos de la cultura o de las tradiciones francesas del siglo XIX. Entonces van a salir un montón de muñecas, y cada vez que ella salía a la calle con una indumentaria diferente, a la semana iba a salir un nuevo modelo. La muñeca distinta. Claro, como si fuese un médico, un ingeniero o lo que sea, pero iba a ser con su ropa, y a su vez venía con una valijita que tenía un atril, tenía un bastidor y pinceles de juguete. Era una Barbie. Claro, decía, siempre iban cambiando, entonces todas las niñas de Francia tenían esa muñeca porque era coleccionable. Y era una mujer con pantalón, que era muy importante. Sí, totalmente. Ella jamás ocultó su gusto por las mujeres, su livianismo, ya que conoció a su pareja, Natalie Mika, cuando ella tenía 14 y Mika tenía 12. Y vivieron juntas hasta 1889. Toda la vida. Toda la vida, donde Mika lamentablemente falleció. También era artista y tenemos muchos retratos de Rosa porque ella lo hizo. Mirá. Incluso se atrevió en algunas entrevistas a decir que no se casaba con Mika porque la sociedad no la dejaba. Porque ellos ya eran un matrimonio desde hacía años. Fue qué impresionante. Rosa tenía un poder que era diferente. Ella, su arte fue tan importante para Inglaterra, Bélgica, España, que comenzó a coleccionar condecoraciones. Estamos hablando que estos premios normalmente no se daban a las mujeres, porque eran premios para hombres. Ella fue caballero, ¿sí?, de la Orden de St. James, ¿no?, que después, incluso 4 años después, le suben el cargo a caballero oficial. Impresionante. Recibe el premio, un premio de Isabel la Católica, una condecoración. También recibe de Inglaterra, recibe de Bélgica, y el Imperio de México le da una categoría especial dentro de su mesa de personajes ilustres. Ella va a hacer grandes exposiciones, va a hacer un montón de va a ser galerista muy importante en el sentido de que va a vender muchas de las obras. En 1888, ya faltaban 10 años para su fallecimiento, va a vender la obra más cara del siglo XIX. 4.200 libras por un cuadro. Un equivalente así a unos 5 millones de dólares actuales, haciendo la comparación de lo que se podía comprar en ese momento con lo de ahora. Fue la artista viva que vendió la pintura más cara en toda la historia, incluso de Francia hasta el siglo XX. ¿Por qué desapareció Rosa? Bueno, durante finales del siglo XIX, ya lo había advertido Nietzsche,
había un crecimiento intolerante en la sociedad francesa y alemana, nace el antisemitismo, nace un machismo muy estructurado y violento, y comienzan a hacerlas desaparecer a todas las mujeres junto con Rosa, que era todo lo que el conservadurismo pensaba que estaba mal, de la historia del arte. E incluso ya ella tenía cuadros que estaban colocados en el Museo del Prado o en el Museo de Nueva York y demás, y comienzan a ser retirados y aguardados. Recién en los años, en el 2010 por ahí, el CID vuelve a estar al público, después de una lucha que hace un periodista, pero fue una lucha larga Sí, de sí, varios años. un largo camino. Sí, un largo camino para conseguir que el CID volviera a la galería. Pero Rosa nos dejó un montón de trabajos, una enorme cantidad de trabajos, de mucha delicadeza, mucha técnica, estructuras animales que revolucionaron lo que podría ser la historia del arte, porque el caballo se hacía con un ideal canónico que provenía del Renacimiento. Ella va a romper con ese proceso canónico, algo así como lo que hizo Belloni acá con la escultura ecuestre, que se viene a estudiar desde Florencia y de otros países, porque los caballos de Belloni son increíblemente reales. Rosa va a hacer exactamente lo mismo, pero en la pintura, y muchos años antes, obvio, ¿no? Claro. Va a transformar los animales como un objeto artístico, que antes eran de relleno. Antes estaban ahí para acompañar a la obra. Sí, no, pero no la obra. Pero no la obra en sí. O sea, se van a empezar a valorizar esos O sea, ella podía pintar un cuadro donde había un grupo de gallinas y patos que iba a terminar en el Palacio de Nottingham. Claro. No porque fuese un tema interesante, sino porque su pintura era como que si estuviese viva. Es importante entender también algunas cosas que se dicen por ahí. Ella no era animalista. ¿Por qué no era animalista? Porque le gustaba ir a cazar. Claro. Ella quería cazar porque era tan buena como cualquier hombre, porque aprendió a disparar a la edad de 7 años. Claro. Y una cosa que es importante, cuando su padre fallece, que él había hecho la escuela para mujeres de dibujo, ella a los 27 años se va a tener que hacer cargo de la escuela y la va a sacar adelante más allá de lo que el padre ya había conseguido. ¿Por qué? Porque cada vez que se presentaba tenía una mención de honor, una medalla de oro en el Salón de París del 84, del 85, tuvo otras en el 60, y cada vez que se presentaba, siendo una jovencita, ganaba premios. Y sus estudiantes también. Claro. Y cada vez había más mujeres, que tenemos los nombres de todas ellas, algunas con más relevancia que otras, ¿no? Pero de la mano de Rosa iban haciendo que el crecimiento de las artistas del siglo XIX en Francia fuese cada vez mayor. Cosa que va a sentar las bases para que la vanguardia francesa tenga tanta cantidad de mujeres. O sea, no ajeno a todo este procedimiento que impulsa Rosa, es que hay tanta cantidad de mujeres en las vanguardias, en el impresionismo, en el postimpresionismo, incluso hasta en el cubismo, que se desarrolla ya en el siglo XX, vamos a encontrar un montón de mujeres que vienen de todo este proceso de emancipación del arte que realiza Rosa. Me encanta, me encantó, súper interesante. O sea que hay que ir a ver su obra y conocer. Seguimos con las relaciones tóxicas. Pasamos de Picasso y Dalí, que resultaron ser amigos, sí. Pero hoy sí vamos a una relación que es bastante compleja. Esta relación se da a principios del siglo XX, más que nada, pero comienza un poquito antes. Imaginemos esto: París, un psiquiátrico, una mujer a los gritos, acusando a todo el circuito artístico que la estaban encerrando por talento, porque era más talentosa que todos los hombres que había en Francia en ese momento. Esta mujer es Camille Clauret, también conocida como estudiante y amante de Rodin, pero que en realidad su historia es un poco más compleja. Los libros nos tienden a contar que ella enloqueció por amor, incluso un par de películas también caen en esa falacia de la construcción de un amor romántico que la llevó a la locura, cuando en realidad es un poco más complejo su vida. ¿Por qué decimos que esto es una relación tóxica en el mundo del arte? Bueno, primero porque Camille fue la artista plástica, escultora, más importante del siglo XX, en lo que representa a la parte expresionista y también a la simbólica. Sus trabajos estaban a la par de cualquiera de los hombres de la época, incluso los críticos de principios del siglo XX adoraban su trabajo, la consideraban un torbellino, pero sí decían que su técnica y su calidad era superior a la de muchos otros artistas que habían vivido o vivían en ese momento. ¿Y lo decían? Abiertamente en los diarios, ¿Ya? en la prensa, no había mucho problema. Primero que nada porque Camille había demostrado ya desde su infancia que era muy buena con la escultura.
Su padre se había dado cuenta de eso y viendo el potencial que había en esa niña, se trasladan a París. Ellos vivían en las afueras. A los 17 años da una prueba y entra en la Academia de Artes de París. Y a los 19 años tiene la buena o mala suerte de conocer al maestro Rodin. Para que tengan una idea de quién es Rodin, si se imaginan en la estatua del pensador, él es el creador. Rodin generó durante casi medio siglo esculturas que parecían estar vivas. El hierro parece que va a respirar en cualquier momento y se consideró en el último gran escultor clásico. Es el maestro de los maestros. Así fue considerado en Francia, en Europa y en todo el mundo. Incluso las réplicas de sus obras se pueden ver algunas en Uruguay, pero la mayor cantidad las pueden encontrar en Buenos Aires en el circuito de museos. Rodin era un tipo famoso, pero famoso de verdad, con mucha influencia dentro de la política y mucha influencia en la sociedad. Y a los 43 años empieza a tener una relación con Camille, que tenía 19. Esa relación va a durar 15 años. Pero ojo, vamos a entender quién es Camille. Para entenderla tenemos que ir a su diario. Existe un diario que se publicó alrededor de los 80, 80 y algo, que están todas las cartas. No es un diario específicamente, sino que son cartas que ella le mandaba a otras personas, a su familia, a su amante, a sus conocidos, a sus amigos, incluso cartas laborales, y la que les respondían. Lo que nosotros podemos tener en cuenta de Camille... La casilla de mail. Claro, Camille. una casilla de correos, Claro. exacto. Lo que todo el mundo quiere que nos borren, Claro. si nos morimos de repente, bueno, Ella, por favor, se acumuló agarra el todo. teléfono. Lo que tiene es esto que Camille era una persona muy extrovertida. Era una mujer que a los 19 años se va de la casa porque tiene diferencias con la madre. Decide públicamente que ella no quiere casarse porque casarse le va a impedir trabajar en el arte porque una mujer está relegada al hogar y no a las tareas artísticas. Y a su vez, después decide vivir sola. No solo vivir sola, sino que vivir de su trabajo como artista. En la época, principios del siglo XX, esto era una locura. Sí, claro. Era la paria de la sociedad. Estaba por fuera de todos los estamentos y se le veía como una prostituta, Sí, como claro. una mujerzuela, por decirlo de una manera, siendo que lo que ella único que quería era crear arte y ser libre como lo eran los hombres. Camille trabajó durante mucho tiempo con Rodin, era una persona muy inteligente, se puede leer en sus cartas, no era una sumisa pobrecita que la acosaron y la volvieron loca porque era débil. No, esta mujer sabía manipular a todo el mundo. O sea, en sus cartas mismo lo especifica y ve cómo juega. Realmente hubo un amor entre Rodin y ella. Se enamoraron. Se enamoraron. Por más que se hubiera iban una de diferencia de edad, claro. Se iban de vacaciones juntos. Incluso, ella cuando se muda sola, Rodin se instala en una casa de enfrente para poder verla continuamente. Para tenerla cerca. Para tenerla A cerca. mirarla. Pero eso lo hace público. O sea, Claro. él se muda, deja en claro a la sociedad que está enamorado de esta joven. Igual a los 15 años se separa la pareja porque él está negado a divorciarse, porque tiene hijos y todo lo demás, entonces no quiere divorciarse. Y siendo una persona muy joven, a los 34 años, Camille decide la soltería. Bien, sus trabajos son increíbles. Los mejores trabajos que tiene Rodin fueron pulidos por ella y después su calidad escultórica es muy superior a lo que se puede encontrar en la época. Pero ¿qué pasa ahora con esta relación? Todo el mundo dice, incluso ella acusó durante mucho tiempo a Rodin de que la habían encerrado. La encerraron por libre, por artista y por creativa. Pero ¿qué pasaba? Su hermano era el problema. Paul era un político que fue cónsul en China, también en la República Checa, un poeta de medio pelo, pero muy adinerado. Tener una hermana de esas características le representaba un costo porque él quería ser primer ministro de Francia. Claro, tipo, no, sacala del camino. Incluso en una exposición que ella hace en República Checa, porque Camille tuvo muchísimos trabajos. A veces no los entregaba porque se le daba esa cosa del artista como la tuvo también Da Vinci, decir, esto ya no me gusta y lo deja por mitad de camino. Pero estuvo recorriendo parte de Europa y en la República Checa discutió de política con unos traguitos de más. Y esa fue como que la gota que derramó el vaso para el hermano. En 1913 muere su mayor protector. Y no estoy hablando de Rodin, como dicen los libros de historia. Muere su padre. A los 3 días, sin avisarle que su padre había muerto, el hermano consigue cartas de 2 psiquiatras y de la madre para poder encerrarla. A partir de esa fecha, Camille va a estar encerrada durante casi 30 años. A los 39 años es encerrada en el psiquiátrico sin tratamiento.
¿Por qué? Por paranoica. Porque cree que el mundo la persigue, cree que el mundo la acusa, cuando la prensa la acusaba, cuando la gente le acusaba, cuando le retiraban trabajos por el simplemente hecho de que se enteraban que era mujer y no hombre. En 1923, la madre niega su tutela, pese a que los médicos dicen, che, esta mujer está sana, y la siguen encerrando. Y en 1933, su hermano decide no pagar más el auspicio, lo cual la cambian de hospital. Ahora, ¿Camille tuvo tratamiento psiquiátrico? No. Tenía simplemente una sala. Su único castigo... O sea que no le tocaron nada. Nada. Está bueno. Su único castigo era no poder tocar un lápiz, un papel para qué crear horror. arte, ni esculturas. Las cartas ella las escribe hasta a un año antes de fallecer. Siempre tuvo contacto, le escribió cartas incluso hasta Estados Unidos, a los cónsules, a los ministros de arte y demás, para que la liberaran, para que interactuaran por su liberación. Incluso le escribe cartas a los diferentes ministros de París, de Francia y a los gobernadores de París para que la liberen. Se arma un gran revuelo, pero queda claro que Camille no está loca. Camille pateó un avispero cuando no tenía que hacerlo. Fue una de las mujeres más libres de principio del siglo XX y además tenía mucha habilidad. Una de sus últimas acusaciones, una de sus últimas cartas es que pudo enterarse a través del diario que 300 de sus obras fueron robadas. No 300 obras terminadas, sino los bocetos, porque Camille boceteaba tan bien como Rodin. Y estaban indicadas cómo debían hacerse sus esculturas. Y esas esculturas fueron repartidas, al parecer, por todo el circuito artístico de escultores, incluso por el propio Rodin. ¿Quién fue? Supuestamente el hermano y un Terris, que era un comandante que trabajaba para el hermano, quedó por le hicieron un encargo. O sea que Camille, por ser una artista muy buena, una mujer muy hermosa, joven, en un mundo de barbas canosas, fue acusada de estar psiquiátrica, de tener una patología de persecución, de paranoia, y pasó 30 años encerrada sin poder tocar un cincel, sin poder generar una escultura y sin poder generar un dibujo, simplemente porque era una buena artista. Decime que cuando salió pudo hacer algo. Murió estando encerrada en Muere 1943. estando encerrada. Sí. Murió a los 70 y pico de años, escribiendo las últimas cartas de que había sido encerrada para que no pudiese crear. Sí. Todo su libro, el diario de las cartas de Camille, son muy interesantes. Revelan una personalidad increíble, fuerte. Manipuladora, sí. Corajuda, también. Claro. Y extremadamente negociadora. Ella estuvo mucho tiempo negociando para que ese encierro no llegara. Lo vislumbró desde su temprana edad. Claro. Sabía que en algún momento iba a caer presa o que iba a caer en un psiquiátrico porque era lo que se estilaba en la época. Sí, sí. Desde el periodo victoriano se estilaba que cualquier mujer se le acusaba de histeria, esa palabra tan espantosa e inventada, y se les encerraba en un psiquiátrico para que ya no molestaran. Por la histeria. Por la histeria.